Una cordial bienvenida a esta presentación y agradecemos muy bien su buena disposición y también su participación. Yo soy Rodolfo Cifuentes para servirles y representamos a el sistema educativo aquí en México. El día de hoy vamos a compartir una pequeña presentación enfocada en el lenguaje que se utiliza en el Libro de Mormón. El lenguaje para todos es muy importante y es una manera de expresar cada una de las ideas que se tienen. En las escrituras antiguas, el lenguaje era muy importante para transmitir exactamente lo que el autor quería enfatizar en el lector. Y es por eso que el Libro de Mormón es un volumen de escritura sagrada que es muy semejante a la Biblia. Y contiene escritos muy antiguos, desde 600 años antes de Jesucristo, una civilización que vino de Jerusalén y llegó aquí al continente americano, y todos ellos escribían, y la manera en que lo hacían era muy importante. Escribían sobre placas o láminas de metal. Todo lo que no fuera escrito sobre láminas de metal, con el paso del tiempo sabemos que empieza a desvanecerse y a desaparecer. Era tan importante lo que escribían que lo hacían sobre estas láminas de metal, placas o planchas. Normalmente eran de oro o de bronce o metales que empezaban a encontrar. Es importante este punto porque era una manera de expresión que ellos utilizaban al escribir. Por ejemplo, uno de ellos, llamado Moroni, el último de los profetas que se hizo cargo de este documento, que conocemos hoy con el Libro de Mormón, expresó en sus propias palabras: hemos escrito estos anales según nuestro conocimiento, en los caracteres que entre nosotros se llama egipcio reformado, y los hemos transmitido y alterado conforme a nuestra manera de hablar. Y si nuestras planchas hubiesen sido suficientemente amplias, habríamos escrito en hebreo, pero también hemos alterado el hebreo. A medida que va pasando el tiempo, hay muchas maneras diferentes de poder expresar alguna idea. Es por eso que se va alterando. Por eso se sugiere que, aunque los nefitas emplearon caracteres egipcios, el hebreo siguió siendo una parte dominante en su lengua. Aún por 1000 años siguieron utilizándolo. Pero había ciertos modismos que ellos empezaban y utilizaban y cambiaban. Entonces no nos debe extrañar que en este libro, en este volumen, podamos encontrar algunos rasgos también y esencia del idioma o del lenguaje hebreo también. Por ejemplo, en todo tipo de lenguaje se utilizan modismos. Aún aquí en México, en diferentes zonas, algunos utilizan diferentes modismos. Por ejemplo, en la zona sur de México, hacia Mérida, de pronto usan un modismo y dicen: lo busco, pero no lo busco, ¿no? Y realmente lo que están tratando de expresar es: estoy buscando algo y no lo encuentro, ¿no? O por ejemplo, a veces llegan a utilizar otro modismo y dicen: bueno, te presto 1000 pesos. Y entonces uno dice: no necesito, no te preocupes. No, sí, te presto 1000 pesos, ¿no? Y entonces lo que realmente está expresando la persona es: préstame, ¿no? Yo necesito. Pero es una manera en la cual, aún aquí en el país, en diferentes lugares, expresan de manera diferente el lenguaje. En ese aspecto, por ejemplo, los hebreos usaban modismos muy similares. Cuando querían explicar acerca de algún objeto, decían como piedra, altar. Y era la manera en que se referían a algún objeto. Planchas, bronce. O niebla, obscuridad. Y utilizaban algo que se llama el acusativo cognato. Muchas veces reafirmaban de una u otra manera la misma idea derivada del mismo verbo, usando un objeto directo. Por ejemplo, decían: soñé un sueño. Y a veces uno dice: pues ya estás diciendo, ¿no?, que tuviste un sueño.
O maldecidos con una grave maldición. Trabajaron toda clase de finos trabajos. O juzgasen juicios justos. O sea, utilizaban una frase. Esta parte es interesante porque el autor, cuando escribía, lo que quería hacer era reafirmar la esencia de una idea. Quería que cuando el lector estuviera estudiando ese escrito, pudiera sentir la esencia de lo que quería transmitir. Por eso lo hacía de esa manera. En el Libro de Mormón vamos a encontrar esta parte del egipcio reformado, por ejemplo, en nombres como Nefi, Panchi, Baorán, pero también están nombres hebreos que podemos ver ahí mismo en el Libro de Mormón, como por ejemplo Saraemla, Moroni, Lamoni, Muloki o Mulek. Estos nombres también empiezan a ser una evidencia lingüística o literaria de que hay esencias hebreas en el mismo origen y escritos del Libro de Mormón. Otra forma de lo que usaban mucho los hebreos es la forma poética. Por ejemplo, en aquel lado del continente, cuando los hebreos se expresaban, ellos decían, esta mañana el astro rey ha salido y nos ha iluminado con sus caireles cálidos en nuestro hogar, y ya hace que esta mañana sea una mañana hermosa, grandiosa, y así se expresaba, ¿no? De este lado del continente hoy somos un poquito más secos, por decirlo así, y a veces decimos, pues ya salió el sol, ¿no? Y ya, hasta ahí terminamos. Y por eso ellos expresan que hubo este cambio en el lenguaje, en el idioma, porque el hebreo pues era muy extenso la manera de expresar una cosa. Y por eso dijo, si tuviéramos más material, hubiéramos escrito este libro en hebreo, pero era muy extenso. Entonces hubo una modificación al lenguaje del Libro de Mormón. Y eso lo podemos ver incluso en la forma poética que observamos aquí. Me gustaría invitar, ¿cómo te llamas? Vamos a leer nada más la manera en que el Libro de Mormón también contiene esta parte poética. Cantad, oh cielos, y alégrate, oh tierra, porque serán asentados los pies de los que están en el oriente. Prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque ellos no serán heridos más, pues el Señor ha consolado a su pueblo, y de sus aflicciones tendrá misericordia. De sus afligidos tendrá misericordia. He aquí, Dios es mi salvación, confiaré y no temeré, porque el Señor Jehová es mi fortaleza y mi canción, y también ha llegado a ser salvación para mí. ¿Cuáles son las partes que ustedes observan donde hablan de esta manera hebrea y poética? Dice, cantad, oh cielos, ¿no? O por ejemplo, prorrumpid en alabanzas, o montes, ¿no? Y a lo mejor decimos, bueno, el monte, ¿cómo va a prorrumpir una alabanza? Pero es un sentido figurado que usan mucho los hebreos, y es una forma poética. Un ejemplo muy claro y muy grande de esta manera de expresarse son los quiasmos. Me gustaría ahora que pudieran ver qué es exactamente un quiasmo y por qué el Libro de Mormón lo considera una parte muy importante, o los quiasmos, dentro de la escritura del Libro de Mormón. Un quiasmo, por definición, es una figura literaria que implica intercambiar el orden de los elementos en dos secuencias. Aquí tenemos un ejemplo. Me desperté, tomé un libro y empecé a leer. Hasta ahí va la frase en una dirección. Cuando terminé de leer, dejé el libro y me dormí. La misma idea, y ahora en sentido contrario, ¿no?
El quiasmo, por lo tanto, se realiza a partir de la repetición de la frase, pero de manera cruzada y conserva una simetría. Por ejemplo, cuando busco recordar, no recuerdo, pero en ocasiones recuerdo sin buscarlo. En la vida cotidiana usamos quiasmos, muchas veces, más las mamás, porque reafirman a veces una frase y esa misma frase la vuelven a decir, pero de una manera diferente. En el libro de Mormón encontramos muchos quiasmos. Hay 10 que son los más importantes de acuerdo al estudio y al análisis que se han realizado. En 1969 John Welch descubrió una variedad de muchos quiasmos en el libro de Mormón. Tal vez el ejemplo más importante que encontramos es en el libro de Alma, el capítulo 36, y es una manera en que se empiezan a utilizar los quiasmos. Hay uno que es considerado el quiasmo más importante, y es el que ahorita nos gustaría que ustedes pudieran visualizar. En Mosías 5, capítulo del 10 al 12, esta es una estructura quiástica. Es tan importante lo que se ha observado que se considera uno de los quiasmos literarios de escrituras antiguas más importantes de toda la historia. Este quiasmo particularmente. ¿Dónde podemos ver esas frases? Y si se dan cuenta, va alineado, llega a un punto y entonces regresa. Vamos a ver, por ejemplo, la número C. Bueno, la letra C, ¿sí? Y me gustaría si nos puede ayudar a leer la C y luego lee la C de la parte de abajo para que todos hagamos. Dice, por tanto se hallará a la izquierda de Dios, en vuestros corazones, para que no os halléis a la izquierda de Dios. Si ustedes observan, lo que el autor quiere expresar en esta parte es la misma idea, pero en sentido contrario. Vamos a ver otro ejemplo, por ejemplo. ¿Cuál letra más ustedes notan que tiene esta correlación también muy clara? La F, por ejemplo. A ver, vamos a leer la F. Sino por transgresión, por tanto, tened cuidado de no transgredir. Si se dan cuenta, en este aspecto, el quiasmo empieza a ser una parte fundamental e importante de la escritura porque está el autor reafirmando algo que considera de mucho valor. Es como cuando le decimos a alguien una frase y queremos que lo recuerde y no se te olvide y volvemos a mencionarla para que quede presente. El autor en este caso lo que quiso expresar era tan valioso o importante que utilizó todo el quiasmo completo. Es por eso que es muy interesante ver que el uso del quiasmo en la literatura, particularmente en el libro de Mormón, usando dos palabras importantes. Una es la izquierda de Dios, que no es un término muy común en ese tipo de libros, y borrado. El uso repetido de tales términos raros en un pasaje bien balanceado se suma a la deliberación del patrón quiástico. Es por eso que todas estas características hacen que este pasaje sea presumiblemente una de las escrituras quiásticas más grandes de todos los tiempos, por el término que se utiliza. ¿Y por qué es importante aún para este libro? Porque el libro de Mormón es una traducción y el hecho que tenga quiasmos es una evidencia histórica y por escrito de que el libro de Mormón es una traducción de años y años de conocimiento antiguo. Por eso es una evidencia. Cuando se empezó a estudiar los quiasmos ya en esta época actual, a partir de 1890, 1900, por eso José Smith, quien hace la traducción de este libro, no
no podía tener ningún conocimiento de los quiasmos, porque esto empezó apenas hasta 1890, 1900, cuando el Libro de Mormón ya estaba escrito, publicado, y era imposible que él lo pudiera conocer. Esa es una evidencia por escrito que es un texto antiguo y es un texto real. Me gustaría que pudiéramos hacer este último ejercicio para concluir nuestra presentación el día de hoy, y me gustaría invitarles a que, si tienen su dispositivo, vamos a buscar Tercer Nefi 1, el versículo 15. Y me gustaría invitarles para que el que lo encuentre, aquí tenemos un Libro de Mormón, alguien que lo quiere utilizar. Y al encontrar el quiasmo, me gustaría que ustedes lean este versículo, el versículo 15 nada más, Tercer Nefi 1, el versículo 15, y nos pudieran comentar cuál es el quiasmo que ustedes encuentran en este versículo de Tercer Nefi 1, 15. Ok, a ver, vamos a ver. ¿Sí, hermana? ¿Se lo tiene? Dice, porque aquí a la puesta del sol no hubo oscuridad, porque no hubo oscuridad al caer la noche. ¿Cuál es el quiasmo? Pues eso, que no hubo oscuridad. Este es un quiasmo pequeño donde Nefi también expresa igual, que no hubo oscuridad, y después lo vuelve a reafirmar. Así van a encontrar muchos quiasmos en el Libro de Mormón, y se dan cuenta que esto también es una evidencia más de lo que escribieron los antiguos con bases hebreas. Esta parte nos da la oportunidad de conocer más a profundidad la manera en que se está escribiendo. Les agradecemos mucho. Si quisieran y desean profundizar un poquito más en los quiasmos y conocer a profundidad, entonces aquí están algunas referencias que pueden consultar con mucho gusto, y para que puedan estudiar más a fondo los quiasmos que se encuentran en el Libro de Mormón. Les agradecemos su atención y les deseamos un muy buen día.